Buenos días, amados hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos concede de poder estar este domingo con nuestro devocional. Generalmente lo que le cuesta entender a muchas de las personas es cuál es la razón de la Semana Santa. Generalmente estamos recordando siempre la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cosas bien relevantes que quiero que nos pudiéramos poner de acuerdo en esta preciosa mañana. Jesús no vino al mundo solo para que podamos recordarlo como un salvador, como un héroe, como un hombre que movía masas. Sino que quiero, con el favor del Padre, que usted pueda comprender en esta preciosa mañana que Jesús, más que eso, es el dador de la vida. Jesús, más que eso, es el perdonador de pecados. Hay dos cosas que quiero que nos pongamos de acuerdo para que podamos entrar en el devocional de esta mañana. El primero es que la gente se pregunta: ¿y qué es pecado? Que la gente dice: no harás tal cosa, no harás tal cosa. Se lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Pecado, según la Escritura, es infracción de la ley. Es decir, algo que infringe tu propia voluntad. O sea, cuando me refiero a la voluntad, me refiero a la inocencia que tenemos dentro de nosotros, todos los seres humanos. Algo que infringe esa inocencia es pecado. Es decir, está infringiendo tu propia voluntad. Voy a poner 3 ejemplos muy sencillos para que podamos entrar en el devocional. Primero es la persona que le hacen cometer un asalto. En el momento que la persona comete el asalto, obviamente siente que cometió un error, siente que fue embarcado, siente que no tuvo que haberlo hecho y vive recordando en su mente aquel evento catastrófico que tuvo, si tuvo que asesinar, golpear o cualquier cosa. O sea, eso que va en contra de tu inocencia, la cual tú expresas cuando por X, B y Z razón te agarra la policía y dice: yo en verdad, yo fui víctima, dice. Ellos fueron los que me embarcaron. La verdad, yo estaba tranquilo en casa y me llamaron. Ok, para que entiendas, esa parte es lo que el principio de la Escritura le llama pecado. Así es exactamente como empieza el origen allá en el paraíso. Se le dijo a Adán y a Eva que podían comer de la ciencia de cualquier fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Algo sucede cuando en esa parte de inocencia Eva le presta atención a dijéramos, a aquel personaje que tenía colores extravagantes, que tenía una gran iluminación. Era brillante, mejor dicho. Ese ser brillante, ella le presta atención, y cuando le dice: con que Jehová te ha dicho que si comieres de este fruto vas a morir, pero yo te digo, no vas a morir. Cuando ella pone entredicho la palabra de nuestro Padre Celestial versus la palabra de un personaje que lo está conociendo, al cual ella no le había recibido ningún beneficio, cuando ella come, ella sintió que en ese preciso momento algo sucedió que la asustó y la sacó de estado de inocencia a estado de conciencia. Es exactamente para que me comprendas qué es la palabra pecado. Y aquí es donde surge la otra posición o el otro aspecto importante. El por qué Mateos 1:21 dice que nacerá un hijo y le será llamado su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. De esta manera quiero que entremos entonces
a nuestro devocional de esta mañana, cual lo hemos titulado Gracias por el pacto de sangre. En verdad, amado amigo y hermano en Cristo, la sangre de Cristo ha jugado un papel protagonista, pero importantísimo en la vida de la raza humana. Y en esto quiero que entiendas tú que gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y derramar su sangre para justificarnos y redimirnos, eso ha llevado a que nosotros, los hijos de Dios, prestemos atención cuán grande fue la aventura que se llevó para nosotros poder merecer ser hijos de Dios. Así que vamos a agarrar como base la escritura en esta preciosa mañana. Para los amigos y hermanos, me llamaron hoy temprano en la mañana y me dijeron unos hermanos: por favor, pastor, si nos va a dar citas bíblicas o va a poner citas bíblicas interesantes, trate la manera de decirlas despacio o intente remacharla 2 veces o repetirla 2 veces, porque necesitamos tomar anotaciones. Muy bien, vamos a tomar en cuenta eso. Así que, gracias por el pacto de sangre. Vamos a leer la escritura para tomar autoridad en esto. San Mateo capítulo 26, versículo 26 y versículos 28. San Mateo capítulo 26, versículo 26 y versículo 28. Dice la escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Hablando de la última noche que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. He ahí porque la iglesia evangélica o otras iglesias tenemos ese sacramento de la Santa Cena. Así que quisiera que empezáramos en esta preciosa mañana por poder comprender que toda la escritura está de una manera muy personalizada con el pueblo de Israel. Es decir, Dios, en su grande amor, hizo un pacto condicional con Israel allá para que cumpliera los mandamientos, pero surge que esos mandamientos lo que lo llevaron al pueblo de Israel más que todo fue a endurecer más su corazón contra su Creador. Y es por esta razón que quiero que analicemos algunas cosas bien interesantes. Digamos que desde el punto de vista histórico, cuando los discípulos que escucharon al Señor Jesús referirse al nuevo pacto, que es el pacto de sangre, esa noche de su muerte, ellos entenderían que Él se refería al pacto que había hecho con Israel allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, donde Él hace un pacto exclusivamente con el pueblo de Israel. Era una profecía que nos habla el libro de Jeremías, capítulo 31, que iba a tener un cumplimiento para Israel en el milenio. Si quieren, nos vamos nada más para que usted comprenda. Jeremías capítulo 31 es uno de los profetas mayores, pero el capítulo 31 lo que prácticamente está enfocando es
Israel. Imagínense, versículo 1. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Aquí no estamos hablando de los gentiles, ni menos de la iglesia de Jesucristo. Y yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. El versículo 31 dice, he aquí 31 de Jeremías, para los que tienen Biblia en mano, o los que están tomando apuntes. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando habla de Israel y de Judá, está hablando de los mismos judíos, del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué está hablando el Señor, el profeta, acerca de lo que dice Jehová de un nuevo pacto? Porque el pacto que hicieron al principio, Israel lo que hizo fue endurecer su corazón. Dios hizo un pacto con ellos, allá se acuerdan, con Moisés. Y entonces era muy relevante poder entender que a razón de que Israel no pudo comprender los mandamientos de nuestro Padre Celestial y altercaron contra esos mandamientos que traía Moisés cuando bajó del monte Sinaí, entonces lo que hizo fue Moisés enojado fue quebrar los mandamientos, las tablas de los mandamientos de Dios. Así es como otra vez ahora él tiene que subir y hacerlos personalmente y traérselos. Pero ese pacto, que se conoce como viejo pacto, lo que hizo fue poner más a Israel rebelde contra nuestro Creador. Para ustedes no es desconocido, los que leen la Escritura, cuando habla el profeta Samuel y le dice que Jehová que hable con su pueblo, y viene Jehová y viene Samuel y les explica que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y que los quiere ayudar, los quiere bendecir, los quiere fortalecer, quiere estar en las necesidades de ellos. Pero ellos practican, esto es una alegoría que les estoy contando, pero viene el pueblo de Israel y dice, no queremos que nos gobierne Dios, sino que nos gobiernen hombres. Eso exactamente llevó por completo a que ahora pudiéramos comprender que eso quedó como un pacto viejo. Por esa razón, el gran amor de nuestro Padre Celestial, de querer estar siempre cerca de Israel, porque Dios tiene un trato personificado con Israel. Entonces dice el versículo 31 del 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No habla de gentiles, no habla de la iglesia, porque la iglesia en los labios de Jesús era un misterio. No como el pacto, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, simbólicamente hablando, aunque fui yo para ellos un marido, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y ninguno enseñará a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de pecado. Cuando el Señor dice, escribiré la tabla mejor en tu mente y en su corazón, habla acerca de que ya esos manuscritos que quedarían
ya no iban a tener más relevancia, porque el apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado, sino fue por los manuscritos, porque ahí decía: no adulterarás, no cometerás actos impuros, no desearás la mujer de tu prójimo. Este es exactamente el por qué debemos de darle gracias a Dios por el pacto de sangre. ¿Por qué razón? Porque no solamente Jesús lo dijo, sino que cuando Jesús es partido al cielo, Él abre promesas de bendición en ese preciso momento. Para que lo puedan comprender, del libro de los Hechos, habla de dos grupos relevantes. Habla del pueblo de Israel, o judíos, si usted quiere llamarle, aunque dicen que los judíos son una secta, y bueno, habla de Israel y habla de los gentiles. El apóstol Pedro, colaborador de Jacob, Jacob era el pastor de los judíos. Y aparece Pablo como el pastor de los gentiles. Entonces Pablo dice, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Eso fue lo que el Señor le dijo a los varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este Señor Jesús que ves, así vendrá de nuevo. Pero aquí hay un punto interesante que quiero explicarle. Cuando Él dice que así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, está hablando acerca de el rapto de la iglesia. Es importante que entiendan por qué hay que darle gracias por el pacto de sangre. Bueno, hay una razón bien poderosa que quiero dejar en tu mente y en tu corazón en esta preciosa mañana. Premilenaristamente hablando, para que lo puedas entender, hay una situación bien interesante que debemos de comprender. Como primer punto de vista, debemos observar que hay un solo nuevo pacto en la Escritura, que está hecho específicamente con la casa de Israel y Judá, para ser cumplido en un tiempo futuro, en el cual la iglesia no tiene absolutamente ninguna relación. Por esta razón, es bien importante que comprendan la importancia del Evangelio. Quisiera que pensáramos en esta preciosa mañana cómo definir la importancia del Evangelio. Miren, escuchen. El Evangelio no es un pacto, sino es la revelación de la salvación de Dios, de nuestro Padre Celestial, para proclamar la salvación. Nosotros disfrutamos en verdad hoy, gracias a ese pacto de sangre, nosotros disfrutamos en verdad todos los privilegios esenciales del nuevo pacto. Pues su fundamento fue puesto de parte de nuestro Padre Celestial en la cruz del Calvario, en esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó. Pero, atención, lo disfrutamos en espíritu, no según la letra, ya que el nuevo pacto está establecido formalmente con Israel en el milenio. Atención. Si le has prestado atención a los escritos que hemos hablado, allá en Jeremías capítulo 31, en el versículo 31, el Señor dijo: escribiré mis mandamientos
en su mente y en su corazón. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo dijo que la mucha letra mata. Es aquí donde surge un mover del espíritu sobrenatural, en el cual San Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, San Juan 4, versículo 23 al 24, habla acerca de este acontecimiento de Jeremías capítulo 31. El apóstol San Juan viene y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no personas que estarían hablando acerca de los manuscritos, sino hay una nueva apertura bien interesante que surge para los misterios, que es la iglesia de Cristo. Y por eso dice aquí: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí surge otra situación que quiero compartirlas con ustedes. Gracias al pacto de sangre y gracias al evangelio, que son buenas nuevas, que nos revelaron el plan de salvación, aparte de la sangre de Cristo, se da un fenómeno muy maravilloso que está en Romanos capítulo 1, versículo 1. Y es donde nos dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Expresa un punto bien interesante, donde enfoca prácticamente que Dios hace un milagro extraordinario, si lo quieres llamar así, y lo puedes contemplar en Romanos 9:25, cuando el apóstol Pablo le recuerda que el profeta Oseas dice: llamaré, Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la haré amada. Nosotros, los gentiles, no teníamos ni arte ni parte en este pacto que tenía Dios con Israel. Pero en este nuevo pacto se da el fenómeno que a quien les hace el comentario nuestro Señor Jesucristo de este nuevo pacto fue a los discípulos. Fue la última cena que Él hizo con los discípulos, que vimos exactamente en el libro de Mateo 26, donde antes de ser entregado, Él viene y les expone acerca de ese nuevo de sangre de pacto. Por eso, o pacto de sangre, por eso es importante que ahora nosotros comprendamos que el evangelio juega un rol bien interesante en esta situación, por la cual siempre el apóstol Pablo viene y dice, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de judíos se refiere al pacto que había hecho con Israel, donde no tenía nada que ver nosotros los gentiles, pero cuando aquí ahora habla del griego, ahora nos involucra a nosotros los gentiles. Hay una situación bien interesante que yo quiero que pueda comprender usted conmigo en esta preciosa mañana. En este punto de vista, todas las referencias del Nuevo Testamento, el nuevo pacto debe de igualarse con el pacto de Jeremías
que nos habla el profeta Jeremías en el capítulo 31. Y aquí hay ciertas proposiciones con las cuales hay un completo acuerdo. Miremos 3. Primero, el nuevo pacto con Jeremías, que habla Jeremías, necesitaba la obra de un mediador, para que preste atención. Y la muerte de Cristo es lo que hace posible. Cristo hace posible ser ese mediador, y el sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario hace posible ese nuevo pacto con el derramamiento de sangre. Segundo, el nuevo pacto fue hecho originalmente a la casa de Israel y de Judá, y se va a cumplir literalmente con ellos en el milenio. Tercer cosa, todas las bendiciones que recibe la iglesia ahora, en este preciso momento, no se basan en la ley. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice: maldito todo el hombre que conociendo la ley, que conociendo la gracia, vuelve a la ley. Es decir, todas las bendiciones que recibe la iglesia hoy se basan exclusivamente en la sangre de Cristo, la cual fue necesaria que fuera derramada para hacer posible ese nuevo pacto. Es por esta razón que podemos comprender que hay cosas bien relevantes por las cuales debemos de darle gracias a este pacto de sangre. La sangre del nuevo pacto fue derramada en la cruz del Calvario y debería de ser la base de la bendición para todos los creyentes en este presente siglo. El creyente, por lo tanto, participa de la consideración al pecador en el nuevo pacto. De manera que al participar de la cena del Señor, traemos completamente nosotros a la memoria la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y también surge otra situación bien importante que está en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Vamos a ir a la escritura. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Y sí es interesante porque ahora el Señor Jesús, a través de ese derramamiento de sangre, a través de ese nuevo pacto, a los que no teníamos nada que ver con el pacto, porque no somos judíos, somos gentiles, dice, versículo 6 de Romanos 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál letra? La letra de los mandamientos. Entonces dice aquí la escritura, no de la letra, porque la letra mata. El apóstol Pablo dice, yo conocí la ley y la ley me mató. Y empezó, si quiere, para que analicemos, para entender los Romanos 7, porque pues este es el devocional de esta mañana. Vamos al libro de los Romanos, el capítulo 7, para que podamos entender completamente el bosquejo. La escritura dice, versículo 9, Romanos 7, 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Por qué? Porque él era un gentil. Los que vivían en la ley, o deberían de haber andado en la ley, era completamente el pueblo de Israel. A ellos fue que el Señor les escribió en el pacto condicional los mandamientos allá en el monte Sinaí y se los dio a Moisés para que se los entregara al pueblo. Los gentiles eran contados como bastardos, como algo inservible, por eso la palabra gentil era
Era una palabra nociva, muy dañina, como decir leprosos, personas que no tenían arte ni parte con las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Entonces viene y dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Es decir, cuando él consideraba que su vida desenfrenada era, si hubiera sido costarricense, es decir, pura vida, se dio cuenta que los resultados eran catastróficos. Es decir, si nosotros analizáramos en esta preciosa mañana, ¿por qué tenemos nuestra nación y nuestro mundo cabeza abajo? ¿Por qué hoy las personas no quieren creer en los principios de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos tanta mala crianza y tanta persona mala manzada que no respeta a sus padres? Que no honra a sus padres. Porque hay padres maltratando completamente verbal, psicológica y moralmente a sus hijos. ¿Por qué los jóvenes no creen tener una solución en el Evangelio cuando el Evangelio son buenas nuevas? Y una buena nueva para un alcohólico es que hay soluciones para poder dejar de beber. Una buena nueva para una persona que anda en adulterio es que Dios tiene una pareja para completamente formar el futuro de su vida. Porque no nos engañamos. Si nosotros no le prestamos atención a los principios de la palabra de Dios, los resultados son catastróficos. Ven ustedes el libro de Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú eres un joven que estás escuchando este video por YouTube o por Face, yo quisiera invitarte a que te acerques a un adulto. Habla con los ancianos. Si tú eres una señorita que posiblemente crees que es pura vida tu vida desenfrenada que tienes, yo quisiera que habla con las ancianas. Porque lo primero que vas a encontrar en un anciano y una anciana va a decir, cómo deseara volver a ser joven para no cometer las burradas que cometí en mi juventud. Pero ¿sabes qué? Ya no puedes retroceder el tiempo. Y aún ahorita hay un no sé, consejero que le llaman en la India, que cree que las Sagradas Escrituras es un libro de prohibiciones al derecho que tiene toda persona de ser libre, ignorando que la libertad que el mundo nos ha enseñado ha sido una libertad más que todo que nos ha convertido en esclavos más que libres. Y si no, ve y camina a los lugares más rojos de tu ciudad, porque todas las ciudades tienen zonas rojas. Por ejemplo, nosotros, si nos vamos a caminar por la Coca-Cola, ahí hay jóvenes que nos pueden decir que cuánto desearan dejar de beber. Ahí hay muchas personas durmiendo en la calle que nos quisieran decir cuánto deseara salir de esta droga. Si nos fuéramos a caminar por los casinos, aquí está el Hotel El Rey y otros casinos, y cerca del Rey hay señoritas en la calle en la noche, que estoy seguro que muchas veces en la madrugada, cuando se dan cuenta que fueron burladas, que por una cantidad de plata tuvieron que
compartir completamente su intimidad sin amar, sin sentir un sentimiento de amor, simplemente por una cantidad de dinero. Personas que dicen mujeres que dicen me estoy envejeciendo, mi cuerpo se está arrugando. ¿Cómo voy a hacer para enfrentarme a la vejez? Porque ¿quién va a querer una anciana? Ponga una anciana allá en el Rey a ver si le sale un cliente. No le va a salir nadie. Entonces la libertad que nosotros conocemos, que el mundo nos ha enseñado, prácticamente yo puedo decirles una burla, es un fraude. Yo conozco amigos, hermanos en Cristo, que ahora son personas predicadoras del Evangelio, que les tuvieron que partir completamente la nariz por andar consumiendo droga, que les encontraron pus en su frente por andar consumiendo drogas. Si eso es libertad, entonces te recomiendo, no vengas a Cristo, sigue siendo libre. Pero acuérdate que van a venir los días malos. Acuérdate que vas a envejecer. Acuérdate que vas a ser anciana. Acuérdate que lo que uno siembra, eso cosecha. Si nunca le diste su educación a tus hijos, como dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, en su camino, para cuando éste sea viejo, no se aparte de él. Si tú no lo instruyes en la palabra de Dios, no esperes tener una vejez saludable. Esta es la razón por la que se han abierto lugares donde puedan llevar a los ancianos y las ancianas. ¿Por qué? Porque los hijos no se hacen cargo de ellos, porque no saben cómo hacerlo, porque nunca se les instruyó, nunca se les enseñó. Esta libertad que el mundo te enseña, que es pura vida, que es chévere, men, que es la vida loca, es exactamente lo que tienen las naciones, las familias, completamente cabeza abajo. E imagínate a dónde podemos llegar con una familia desintegrada. Y yo quisiera que prestaras atención a los principios de la palabra de Dios. Hay que darle gracias a esa sangre de pacto, porque siendo gentiles, nosotros no teníamos que ver nada con el pacto de Israel, según Jeremías capítulo 31. Pero ahora nos encontramos algo muy maravilloso. En el apóstol Pablo dice, a la no amada la hizo amada suya. Y no solamente eso, gracias a Dios, a la rebeldía de Israel, hoy tenemos la bendición nosotros de podernos acercar por esta sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora quiero que entiendas, iglesia, por qué es necesario que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se refiere a personas que van a demostrar una actitud espiritufláutica, sino que se está refiriendo a las personas que no manejan completamente la ley, sino que comprenden completamente la gracia. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 7:9, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pregúntele al joven drogadicto, pregunte a la prostituta, pregúntele al delincuente, pregúntele al pandillero, al marero, al narcotraficante, pregúntele si le gusta el evangelio. No, hombre, dice, eso es para muertos. Porque cree que tener vida en Cristo Jesús para ellos es muerte. Por esta razón Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres y verdaderamente libres. No es lo mismo ser libre con ataduras que ser libre en la bondad de nuestro Padre Celestial. Poder mirar un nuevo amanecer. Esto es exactamente que debemos de entender el por qué agradecerle a Dios por el pacto de sangre. De no haber sido por ese pacto de sangre, en vano sería el evangelio, en vano predicaríamos la palabra y en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero surge un interrogante. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por esta razón, toma sentido 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 6. Por el cual él mismo ahora nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, lo que escribió, lo que le enseñó Moisés cuando bajó del Sinaí al pueblo de Israel, el cual asimismo nos hizo ministros competentes no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con las letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron ni siquiera mirar el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando Jesús muere y resucita, el velo se rasgó. Ya no necesitamos un gran protocolo para acercarnos a nuestro Padre Celestial, sino que ahora Cristo es el mediador entre nuestro Padre Celestial y todos los seres humanos. No importa la raza, la etnia, la cultura, no importa el color, no importa la religión, si eres un ateo, si eres un homosexual, lesbiana, brujo, hechicero, lo que seas. Cristo es el único mediador entre nuestro Padre Celestial y los seres humanos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 9 de 2 de Corintios 3 dice, porque el misterio, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿A dónde? En la sangre de Cristo Jesús. Por esta razón, amigo y hermano, queremos motivarte en esta preciosa mañana a que rindas tu vida a Jesucristo. Cristo es el único, la única alternativa para tu vida. Para que tengas paz, confianza y seguridad de poder enfrentar esta pandemia. Pandemia que no es nueva, que ha existido en otros siglos y en otras generaciones. Pero ahora quiero que entiendas que como hijo de Dios no tiene lógica, no tiene razón de ser que te sientas deprimido. Como hijo de Dios no tiene lógica, no tiene razón de ser que te sientas angustiado, atribulado, acongojado. Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios, nuestro Padre Celestial, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ocupo que entiendas que hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por ese sangre, por ese derramamiento que hizo en la cruz con su sangre, por ese pacto de sangre. Termino entonces, versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que no ponía velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo ya ahora es quitado. Por esa razón, Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Concluyo entonces 3 cosas importantes. ¿Por qué debemos de darle gracias a la sangre del pacto? 1, porque nos liberó de la maldición del pecado. Número 2, porque nos dejó una herramienta poderosa que se llama el Evangelio. El Evangelio no es un pacto, pero es la herramienta, las buenas nuevas que nos declaran la salvación a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3, que nosotros, que no teníamos ni arte ni parte porque no éramos el pueblo de Israel, Dios a la no amada la hizo amada suya, y por la dureza del corazón de Israel, hoy nosotros hemos tenido entrada a ese Shekinah por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio donde nos justificó, nos redimió y nos perdonó. Amigo y hermano, Romanos 15, 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles también sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios es bueno y Él tiene un plan maravilloso para con nosotros, su pueblo. Y lo bonito que los gentiles también podemos tener entrada a esa gracia preciosa que gracias al pacto de sangre hoy nosotros podemos entender por qué el Señor Jesús dijo, Mateo 26, 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ello, todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no quieres venir a los pies de Cristo? Si mi Padre lo que anhela es el beneficio tuyo. San Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, hurtar, destruir, pero el Hijo del Hombre apareció para deshacer todas las obras del maligno. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo en esta mañana? ¿Por qué no dices, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo te animo a que cambies tu manera de ver las cosas y que cambies tu manera de pensar. Dile, Señor, gracias por la pandemia. Porque gracias a esta pandemia hoy tenemos una cuarentena. Y gracias a esta cuarentena he dejado de trabajar. Y gracias por estar en esta monotonía que no sé qué hacer. Ahora estoy escuchando este audio, estoy viendo este mensaje a través de Facebook o de YouTube o de WhatsApp. Y gracias a ello ahora puedo comprender que el Padre me ama, que Él tiene un plan de bendición para mi vida, que Él anhela restaurar mi matrimonio, anhela restaurar mi vida, anhela restaurar la vida de mis hijos. Estoy consciente, después de poder entender las Sagradas Escrituras, que yo mismo soy un fracaso, que estoy llevando a un fracaso a mis hijos, pero que ahora yo tomo la decisión de ser lavado con esa sangre preciosa del nuevo pacto de sangre. Y este mismo momento yo rindo mi vida a los pies de Cristo Jesús.
Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu pueblo al cual tú le abres el entendimiento para que vengan a ti. Gracias por estos días gloriosos, Señor. Porque por estos días maravillosos podemos declarar su gloria, su gracia, su bondad sobre cada uno de nosotros. Como ministro del Evangelio, por la competencia que tú me has dado o por lo que tú has hecho en mí, ser un competente para bendecir, quiero bendecir a tu pueblo. Declaro, Señor, que tu gracia y tu favor los abriga. Donde quiera que estén escuchando, Señor, este mensaje, que sea tu favor sobre sus vidas. Que tengamos un fin de semana glorioso y ponemos este primer día de la semana en tus manos. Y declaro, Señor, que le irá bien al justo. Declaro, Señor, que añadirás los que han de ser salvos. Declaro, Señor, que así como viene la noche, viene el día. Permite, Señor, que amanezca pronto y que le dé sabiduría a los presidentes, que le dé sabiduría al equipo de consejeros, a los diputados, a los de las asambleas legislativas, a los del cuerpo ejecutivo, a los rubros encargados del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo. Señor, para que podamos comprender que la única solución es Cristo. Y que tú, Señor, sanas la tierra de tu pueblo con tu preciosa sangre. Declaro, Señor, que pronto veremos el nuevo amanecer y estaremos de nuevo laborando, uniéndonos, declarando que aprendimos mucho en la cuarentena. Bendice a los que le tocan trabajar por fuerza mayor y bendice a tu pueblo y bendice a las almas, Señor, que esta mañana rindieron su vida a ti. En el nombre de Jesús hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Amigo y hermano, somos Tabernáculo de Capacitación y Adoración Fuente de Agua Viva. Somos el Ministerio Asociación Concilio Internacional Pentecostés y somos Tabernáculo epicentro del gran avivamiento que viene a las naciones en San José, Costa Rica. Buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Buen día.